Bien, el teorema que presentaremos a continuación, conocido como teorema de inversión, permite establecer la relación existente entre la función característica y la función de distribución de una variable aleatoria. Vamos a hacer uso de los siguientes dos resultados del análisis real, ¿sí?, que nos serán de mucha utilidad en la demostración del teorema. Entonces, el primer resultado que tenemos es que para cualquier número real alfa se satisface que el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de seno de alfa t sobre t de t es igual a menos pi medios si alfa es menor que 0, 0 si alfa es igual a 0 y pi medios si alfa es mayor que 0. Es decir, este límite es igual a pi medios por el signo de alfa. Y el segundo resultado del cual haremos uso es que para cualquier alfa en los reales, la integral entre menos t y t de coseno de alfa t de t es 0. Entonces, veamos a ver qué dice el teorema de inversión. El teorema de inversión afirma lo siguiente. Entonces tenemos que sea x una variable aleatoria, ¿sí?, con función de distribución f, y función característica phi. Entonces, para a menor que b, se satisface lo siguiente. F evaluado en b menos f evaluado en a más un medio de la probabilidad de que x sea igual a menos un medio de la probabilidad de que x sea igual a b. ¿Sí? Es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2pi integral de menos t a t de e a la menos itb menos e a la menos ita sobre menos it por la función característica de la variable t e integral de esto con respecto a t. En particular, si A y B son puntos de continuidad de la función de distribución, entonces la probabilidad de que x sea igual a A va a ser igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a B también va a ser 0 y obtendríamos que f de B menos f de A es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2pi integral entre menos t y t de e a la menos itb menos e a la menos ita sobre menos it por la función característica y esa integral con respecto a t. Entonces vamos a ver cómo sería la demostración. Entonces vamos a mirar qué pasa con 1 sobre 2pi integral entre menos t y t de e a la menos itb menos e a la menos ita, ¿sí?, sobre menos it, y esto por la función característica de la variable aleatoria x integral con respecto a t. Entonces, por definición de función característica, esto nos va a dar igual a la integral entre menos t y t de e a la menos itb menos e a la menos ita sobre menos it, y esto quedaría entonces integral entre menos infinito e infinito de e a la i de x, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x, y todo esto integral con respecto a t. Aplicando Fubini, entonces tendríamos que esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de la integral entre menos t
y t de e a la i t x menos a menos e a la i t x menos b, ¿sí? Sobre 2 pi y t, integral con respecto a t, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x. Pero esto va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de la integral entre menos t y t, y entonces tendríamos de coseno de tx menos a menos coseno de tx menos b, ¿sí? Sobre 2 pi y t, integral con respecto a t, y todo esto integral con respecto a la función de distribución, más y veces la integral entre menos infinito e infinito de la integral entre menos t y t de el seno de t x menos a, ¿sí? Menos el seno de t x menos b sobre 2 pi y t, integral con respecto a t, y todo esto integral con respecto a la función de distribución. Entonces, como nosotros sabemos que la integral entre menos t y t de coseno de alfa t sobre t de t es 0 para cualquier alfa, entonces esta integral que tenemos nos va a dar igual a la integral entre menos infinito e infinito de la integral entre menos t y t de el seno de t x menos a menos seno de t x menos b, ¿sí? Esto sobre 2 pi t de t, y esto por dx. Bien, entonces ahora veamos a ver qué tenemos en conclusión acá. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a obtener es que el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2 pi integral entre menos t y t de e a la menos i t b menos e a la menos i t a sobre menos it multiplicado por la función característica e integrado con respecto a t va a ser igual a el límite cuando t tiende a infinito, entonces de la integral de menos infinito a infinito de la integral de menos t a t del seno de t x menos a menos seno de t x menos b, ¿sí? Sobre 2 pi t de t, y esto integral con respecto a la función de distribución. Entonces, puesto que tenemos que el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t y t del seno de t x menos a menos seno de t x menos b sobre 2 pi t, ¿sí? Integral con respecto a t, este va a ser igual al límite
cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de seno de t x menos a menos seno de t x menos b, esto sobre pi t, y todo esto integral con respecto a t, lo cual va a ser igual, por el resultado que mencionamos al inicio, a 1 sobre pi, ¿sí?, por pi medios del signo de x menos a menos pi medios por el signo de x menos b. Y por consiguiente, lo que vamos a obtener es que el límite que nos interesa, límite cuando t tiende a infinito, de 1 sobre 2pi, integral entre menos t y t, de e a la menos i t b menos e a la menos i t a sobre 12 sobre menos i t, va a ser igual a fíjate, t. Este límite es igual a la integral entre menos infinito e infinito de 1/2 del signo de x menos a menos 1/2 del signo de x menos b, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x. Pero esto a su vez es igual a la integral de menos infinito a infinito de la indicadora del intervalo a b evaluada en x más 1/2 de la indicadora del conjunto cuyo único elemento es a evaluada en x menos 1/2 de la indicadora del conjunto cuyo único elemento es b evaluada en x, y todo esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x. Pero esto pues va a ser igual a f de b menos f de a más 1/2 de la probabilidad de que x sea igual a a menos 1/2 de la probabilidad de que x sea igual a b, y esto era lo que deseábamos demostrar. Como resultado de este teorema se demuestran los siguientes dos corolarios. Entonces, un primer corolario es que sea omega fp un espacio de probabilidad y x y y variables aleatorias definidas sobre él. Variables aleatorias definidas sobre él. Entonces, podemos afirmar que x tiene la misma distribución que y si y solamente si la función característica de x es igual a la función característica de y esto para todo t. Entonces, la demostración de esto es en un sentido muy fácil, es simplemente si x y y tienen la misma distribución, pues la función característica de x, que sería la integral de e a la i de x por la función de integral con respecto a la distribución de la variable aleatoria x, va a ser igual a la integral de e a la i de x por integral con respecto a la distribución de la variable aleatoria y esa es la función característica de y. Para la demostración de que si la función característica de x y la función característica de y son iguales,
Entonces, las dos tienen la misma distribución, pues sencillamente se hace uso del teorema de inversión que acabamos de demostrar y se tiene en cuenta que una función de distribución satisface que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es 0 y que la función de distribución es continua a la derecha. El otro corolario que tenemos es el siguiente. Dice que sea omega fp un espacio de probabilidad y x una variable aleatoria, ¿sí? Con definida sobre él con función característica phi. Sí, la integral de menos infinito a infinito de phi sub x t de t es finito, entonces se tiene que x es absolutamente continua con función de densidad dada por. Entonces la función va a estar dada por f de x igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito a infinito de e a la menos i de x por la función característica de la variable aleatoria x